la población mundial en estos momentos tiene el mayor acceso jamás conseguido a la información. Sí. Otra cosa es que tengamos la educación y los resortes necesarios para procesar y poner en su grado adecuado de intensidad esa información, ¿no? Eso obviamente se va a conseguir probablemente en la siguiente generación o quizá dentro de dos. Pero yo no soy pesimista. A ver, igual, Uri, soy un optimista antropológico y creo que la humanidad, en fin, está evolucionando y está avanzando por el buen camino. Pero entiendo que este momento sí es un momento importante, sí tiene algo de disruptivo porque rompe con las dinámicas anteriores, pero no necesariamente es malo. Es decir, es un momento de hipercomunicación, de hiperinformación, y ahora lo que nos tienen que enseñar, lo que tenemos que aprender, porque nadie va a venir de otro planeta, creo. Es así, pero nadie va a venir de otro planeta a enseñárnoslo, es a dosificar esa información y a procesarlo. Tú en tus libros hablas mucho de cultura ancestral. Ujú. ¿Cuál crees que en una sociedad como la de ahora, hipertecnológica, hiperconectada, una sociedad, hablábamos antes, ¿no?, de la potencia que tiene la inteligencia artificial para poder crear realidades perfectas o incluso mejores que la que podríamos crear nosotros, ¿no? Em, ¿Cuáles de estas enseñanzas ancestrales deberíamos recuperar ahora? Mira, hay una muy obvia. Una de mis primeras novelas se titulaba Las puertas templarias, la publiqué en el año 2000 y es una novela sobre los misterios que rodean la construcción de las catedrales góticas. Hay un enigma histórico sobre por qué en la Francia del siglo XII de repente aparecen varias comunidades de arquitectos que son capaces de hacer un tipo de construcciones absolutamente revolucionarias. El arte gótico no tiene nada que ver con el precedente románico, los arcos que se utilizan, el control de la luz, la aparición de fundidores para hacer el plomo con el que soldar los vidrios de las vidrieras, en fin, todo eso Tecnológicamente era como era una revolución. imposible. Pero lo raro es que en una sociedad que nosotros entendemos que no estaba tan conectada como ahora, aparecieran constructores en distintas ciudades sin motivación económica o medios económicos aparentes potentes y de repente se metían en esas obras colosales. Bien, ahí surge una sospecha que está entre los historiadores, es que tuvo que haber un, ¿cómo decir?, una fuente, un origen de todas esas comunidades constructoras, un maestro que transmitió ese conocimiento a esas comunidades. En aquella, Una civilización secreta que pudiese incluso enseñarles. quizá no tan secreta, fíjate, en aquella novela yo, Me encanta. claro, en aquella novela yo vinculaba ese conocimiento al antiguo Egipto, porque de repente encontré que algunos pórticos de las catedrales góticas tenían repetitivamente una escena que estaba en el libro de los muertos del antiguo Egipto 3000 años anterior, que es la escena del juicio final. Está en casi todas las catedrales góticas, también en las españolas, en Burgos, está en Barcelona, en muchos sitios, donde un ángel aparece con una balanza pesando el alma de los cristianos. Generalmente es representada con la balanza inclinada, porque implica que esos señoritos que están ahí, esas almas que están en el fiel de la balanza, han pecado y el pecado pesa. Y hay un monstruo en una esquina con cabeza de cocodrilo dispuesto a comérselos. Bien, en el libro de los muertos egipcio, la prueba fundamental que tenía que atravesar el alma del faraón cuando había muerto era el pesaje del alma, en la que Anubis, claro, no era un ángel, Anubis, con una balanza, pesaba los pecados del faraón poniéndolos en una jarrita de barro. Si esa jarrita de barro pesaba más que la pluma de la diosa de la justicia, el faraón estaba impuro y no podía pasar la prueba y accedía a lo que se llamaba, que es terrible el término, la segunda muerte. Es decir, moría definitivamente. O Bien, sea, no era como un purgatorio, no, era un era una... infierno del infierno. Sí, sí, exacto. Imagínate, ¿no? Terrible. Bueno, pues esa escena estaba en catedrales góticas con 3000 años de separación. A mí me permitió sospechar, claro, esto es sospecha literaria, que
pudo haber una corriente de transmisión secreta desde el antiguo Egipto hasta los constructores de catedrales góticas. Y escribí aquella novela pensando en algo que responde a tu primera pregunta. Yo creo que una de las cosas que nos enseñan las antiguas civilizaciones es a que la transmisión del conocimiento debe hacerse de maestro a alumno, de maestro a oficial y a aprendiz. Eh, Puede parecer raro ahora, porque parece que la transmisión del conocimiento está en YouTube, en los tutoriales. No, nada es tan eficaz en una enseñanza como el factor humano. Si hay un maestro que te enseña, que te tutela, que te corrige, que te toca el hombro, te va a enseñar muchísimo mejor que cualquier máquina, inteligencia artificial o libro. Y esa es una enseñanza de la antigüedad que hoy podríamos recuperar. Es decir, el poder de la comunicación, el poder de la empatía, Sí, de los sentimientos, y de los profesores o los maestros, ¿no? Fíjate que en esto yo creo que Occidente se equivoca porque no le da suficiente categoría a la enseñanza, a los maestros desde primaria. Un maestro en primaria, y entramos en otro terreno, pero un maestro en primaria puede determinar si la mente de su alumnado va a ser científica o humanista, o va a tener capacidad de gestionar conocimiento, mm, gran conocimiento de adulto o menos capacidad de conocimiento. Y sin embargo ponemos muchas veces a personas que no sabemos si tienen la formación precisa para estar enseñando todo eso a nuestros hijos en edades muy pequeñas, ¿no? ¿Y en la cultura asiática eso, por ejemplo, es diferente? Bueno, lo que hay es más tribalidad, que es algo que hemos perdido en Occidente. Es decir, en la cultura asiática, en algunos países, no en todos, pero hay más entorno tribal. Tú puedes acudir al abuelo o al abuelo de tu amigo para que te dé una información, una enseñanza. Aquí eso está, por desgracia, desapareciendo un poco. Ujú.